Muchas gracias, vicepresidenta. En el artículo 955 de nuestro vigente Código de Comercio se regulan las molestias que causan las revoluciones políticas y militares. En el 184 se hace referencia a la novedad que suponen los ferrocarriles. Y en el 576 y en el 51 se regula la otra novedad, que es el vapor y el telégrafo, y el que los dependientes vivan en la misma casa que el principal. Les cuento estas anécdotas de la ley que tenemos vigente para que entiendan ustedes que cuando expertos como el profesor Rojo han calificado el Código de Comercio vigente como un código de tienda y almacén, tenían plena razón, porque hemos estado durante casi 130 años, desde 1885, como recordaba la vicepresidenta, con una misma normativa, cuando la realidad de nuestro país, con la que en aquellas fechas de mediados del siglo antepasado se promulgó esta ley, ciertamente ha cambiado de una forma extraordinaria. Por lo tanto, después de muchos años de trabajo, porque este es un trabajo que se inicia en el año 2006 por la Comisión General de Codificación, por su sección de mercantil, que después entregó ese trabajo al Ministerio de Justicia, y del trabajo que junto con Justicia han tenido otros departamentos, pero de forma también muy especial el Ministerio de Economía y Competitividad, como digo, 130 años después, el Gobierno cumple una de las asignaturas pendientes, no digo ya de nuestra democracia, sino de todo nuestro sistema económico, y es establecer un código mercantil adecuado a la realidad del siglo XXI. Una realidad en la que tenemos que ser conscientes de la limitación de nuestro ejercicio de soberanía legislativa y la poca coincidencia que tiene con el territorio real donde operan todos los actores mercantiles. Quiero decir con esto que, aunque nosotros, como es lógico, solo legislamos para España, no podríamos tampoco legislar de forma distinta a cómo la regulación mercantil está en los países de nuestro entorno, en todos aquellos donde efectivamente se van a producir todo o parte de esos negocios jurídicos, de esos actos que están regulados directamente por el Código. El Código tiene un objetivo fundamental, que es hacer efectiva la unidad de mercado. La unidad de mercado es no solamente un factor formidable de competitividad, sino que además de eso es una exigencia constitucional. Está establecido expresamente en el artículo 139 de nuestra Constitución. Y esta es una obligación que corresponde al Gobierno, puesto que, también de acuerdo con el 149 de nuestra Constitución, el Estado tiene la exclusividad en la legislación mercantil. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que el objetivo fundamental, además de la actualización, además de la modernización, es establecer la unidad de mercado en nuestro país y de esa forma mejorar la competitividad y de esa forma generar riqueza y, generando riqueza, crear empleo. Es una auténtica renovación en el orden económico, no se limita a recopilar normas ya existentes, sino que, como mínimo, las actualiza y las moderniza y las adecúa al nuevo contexto económico, estableciendo también una sistematización del mismo. Y otra parte muy importante de este código es que da respuesta a realidades que era imposible, no digo que existieran, sino que ni siquiera se imaginaban en 1855. Realidades que han emergido en nuestra vida comercial sin una regulación jurídica por parte del legislador, lo que ha provocado una enorme inseguridad jurídica y lo que ha provocado un aumento de la litigiosidad también. Al no existir una norma que regulase ese tipo de contratos entre los ciudadanos y las empresas, cualquiera de los dos podía pensar que iba a conseguir que un juez algún día le diese la razón, puesto que no existía norma y el juez tenía que interpretar a su buen saber y entender. Ahora lo que hacemos es establecer una regulación de algunos aspectos pues tan cotidianos como puede ser sacar dinero de un cajero automático con una tarjeta de crédito y de esa forma dar una seguridad jurídica y establecer una limitación importante en cuanto a la litigiosidad. Como decía la vicepresidenta, es un texto ciertamente importante, de 1.727 artículos, aunque me ha dado instrucciones la vicepresidenta de que solamente les hable de los 1.720 primeros para no hacer muy larga esta rueda de prensa. No entraré. Va a ser más grande que el telescopio. No entraré, pido perdón por la broma,
en el detalle de todos ellos. Ya saben ustedes, además, que tenemos esta tarde una reunión específica en el Ministerio de Justicia, donde estarán también responsables del Ministerio de Economía a los efectos de poder profundizar directamente en una realidad que es ciertamente extensa e intensa en los dos sentidos. Pero sí quiero decirles, en primer lugar, que el incremento de la seguridad jurídica, el establecer un marco jurídico homogéneo, va a facilitar la vida a los ciudadanos. En primer lugar, porque va a ser una legislación común para todo el territorio nacional, sin ningún tipo de trabas administrativas. En segundo lugar, porque va a ser una legislación en sintonía con la legislación de otros países, que la hemos tenido muy presente en la redacción del Código y que, por lo tanto, va a facilitar las transacciones de carácter internacional. Y, en tercer lugar, porque se va a recuperar la igualdad de todos los operadores en el mercado, evitando cualquier situación de privilegio que pudiera perjudicar a los ciudadanos. El Código tiene un título preliminar y 7 libros, que a su vez se estructuran en títulos y capítulos. Tiene una nueva numeración novedosa en cuanto a la técnica legislativa en España, que lo que va a permitir en el futuro es su modificación sin necesidad de desordenar la propia estructura del Código. Y los 7 libros, se los leo, son el primero del empresario y la empresa, de las sociedades mercantiles el segundo, el siguiente del derecho a la competencia y la propiedad industrial, de las obligaciones y los contratos mercantiles en general, de los contratos mercantiles en particular, de los títulos, valores e instrumentos de crédito y de pago y, por último, de la prescripción y de la caducidad. Son 10 las normas que deroga y sustituye completamente, incluido, por supuesto, el Código de Comercio de 1855, o, por ejemplo, la Ley de Competencia Desleal, o, por ejemplo, la Ley de Contrato de Seguro, o la Ley Cambiaria y del Cheque. Hay numerosas normas que desaparecen completamente porque se integran en el Código y otras que se modifican parcialmente. ¿A quién va dirigido el Código Mercantil que hoy ha aprobado como anteproyecto de ley el Gobierno de España? A los operadores del mercado. Ellos son los protagonistas, es decir, fundamentalmente los empresarios, pero no solo los empresarios, porque hacemos una extensión mucho más moderna que lo que se legislaba en el siglo XIX. Por ejemplo, entran agricultores y ganadores, que antes estaban excluidas. Entran profesionales que ejerzan actividades intelectuales, científicas, liberales o artísticas, siempre que sus bienes o servicios se destinen al mercado. Entran también fundaciones o asociaciones que, aunque no tengan actividad empresarial, sean productores de bienes culturales o prestadores de servicio. Y entran también todas las sociedades o entidades mercantiles que no estén constituidas en España conforme al derecho español, pero que tengan alguna actividad mercantil que se les considere igualmente operadores de mercado. Se sujetan a las normas del Código todos los actos y contratos calificados de mercantiles, bien lo sea por razón del sujeto, bien lo sea por razón de la actividad que presta el operador mercantil o bien sea por razón del objeto, y todos los que tengan lugar directamente en el mercado. Se regulan los negocios de transmisión de la empresa, se moderniza el registro mercantil, se regulan figuras contractuales, como antes se decía, derivadas de la aparición de las nuevas tecnologías en la contratación mercantil, por ejemplo, la contratación electrónica. Y la contratación electrónica se basa en la libertad de pacto y de buena fe. Por ejemplo, la factura electrónica, la contratación en pública subasta o algo novedoso también, que es la compra en máquinas automáticas. Le digo que como aspectos fundamentales destaca, cuando se determina el carácter mercantil de la subasta, la responsabilidad solidaria del subastador y del promotor, es decir, que hay una especial protección siempre para el adquirente y hay una especial protección también para los bienes muebles. En el caso de las máquinas automáticas se regula, es un detalle, pero son detalles para que vean hasta qué punto ha pretendido en este caso el proyecto de extender. Se regula la recuperación del importe introducido en el caso de fallo de la prestación y la responsabilidad de los sujetos relacionados con la instalación y funcionamiento de la misma. Hay una nueva regulación de la fase precontractual, que la realidad comercial nos dice que es tan importante casi como el momento a partir del cual se ha acordado el negocio, una regulación de las cláusulas de confidencialidad y de exclusividad. Por supuesto, la parte más importante es la que se refiere a la compraventa mercantil, al contrato de compraventa mercantil, y de forma muy especial se incluye la compraventa de inmuebles. El objetivo de esta regulación, una vez más, insisto, es suprimir las trabas que dificulten la circulación de bienes y la unidad de mercado. Y esto se consigue dando soluciones unívocas en el conjunto del Estado para los intercambios de ámbito nacional. Se introduce por primera vez en nuestro ordenamiento el contrato de obra por empresa,
Aquí no estamos hablando solamente de la construcción, sino, por ejemplo, aquellos que no tienen resultados materiales, sino resultados intelectuales. Pues pienso en los proyectos, en los informes, en los dictámenes. Se contemplan los contratos de prestación de servicios mercantiles, como los contratos publicitarios, los contratos de colaboración o el contrato estimatorio. El contrato estimatorio es el que tradicionalmente se utiliza para la distribución de libros y algo que les afecta a muchos de ustedes para la distribución, por ejemplo, de la prensa escrita. El libro segundo, que es el de Derecho de Sociedades, incluye literalmente el anteproyecto que aprobamos el pasado viernes que modifica las sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo. Creo que se explicó entonces por el ministro de Economía que la razón por la que se ha anticipado esa tramitación es porque teníamos un compromiso temporal con Europa como consecuencia de que significa, por supuesto, transposición de directivas y hemos querido hacer una tramitación en paralelo, pero que naturalmente se ha incorporado aquí y cualquier modificación que las Cortes Generales hagan en la Ley de Sociedades de Capital para mejora de gobierno corporativo se incorporará directamente al Código. También se incorpora otra norma que aprobamos este mismo año, que es las modificaciones estructurales de sociedad y las medidas urgentes de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial, que fueron aprobadas por Real Decreto Ley 4 de 2014. Se incorpora también al Código el derecho de la competencia, tanto la Ley de Competencia Desleal como de Publicidad Desleal, con una regulación muy detallada. Se recogen las distintas modalidades de propiedad industrial. Otra novedad es la aparición de una nueva modalidad contractual, que es la denominada los contratos financieros, que van desde el depósito de dinero, que persigue la intermediación financiera ilegal o generación de depósitos fuera del sistema bancario, los contratos de préstamo, los contratos de leasing, los contratos de cuenta corriente, la cesión financiera de créditos, tan utilizada para la financiación de operaciones comerciales, que carecía de una normativa expresa en estos momentos, incluyendo también el ya por todos conocidos descuento bancario. Hay una regulación moderna de figuras como el cheque, el pagaré, la letra de cambio, figura la factura aceptada y, como antes os decía, se establece, y es novedoso, un régimen jurídico mínimo sobre las tarjetas, tanto sean de pago como tarjetas de crédito, que desarrollan operaciones pues, tan cotidianas como retirada de dinero en un cajero, tenencia y uso de la tarjeta, buscando siempre, como en todo, la protección de la parte no profesional de aquellos que realizan el contrato. Hay unas normas de prescripción y caducidad que también contribuyen a la agilidad y a evitar que requerimientos extrajudiciales se conviertan sistemáticamente en mecanismos de elusión del pago de las obligaciones mediante la interrupción de la prescripción. Termino, señora vicepresidenta, diciéndoles que no solamente hoy hemos aprobado una norma importante en la que llevamos muchos años trabajando, que no solamente va a fortalecer la seguridad jurídica, que no solamente nos va a colocar al nivel más elevado de todas las legislaciones mercantiles que existen, no solamente en la Unión Europea, sino en todo el mundo occidental, sino que además esta es una norma que va a contribuir de una forma muy importante a la generación de riqueza en España, porque va a dar seguridad al tráfico mercantil y esa seguridad, además de agilizarlo, lo que va a permitir es abrir nuevas oportunidades para que en las relaciones comerciales, que son parte importantísima en la generación de riqueza en una economía, España sea un país con una seguridad jurídica que lo haga, por lo tanto, más atractivo todavía para la inversión. Gracias, vicepresidenta.